Gracias, Señor. Bendiciones, bendiciones a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos ya listos, preparados para lo que en esta noche vamos a compartir. Vamos a estar juntos caminando, estudiando la palabra del Señor. Y le doy la bienvenida a todos. Un saludo cordial en el amor de Cristo Jesús. Los que tenemos esperanza de vida en el Señor. Estamos anhelando, tenemos hambre y sed de justicia, y dice la palabra del Señor que los que estamos así, con hambre y sed de justicia, seremos saciados. Bendito sea el Señor. Así que, ¿qué le parece si tomamos un momentito juntos, así como estamos, allí en su casa, allí donde estemos, que esto se convierta en un punto del reino de Dios, ¿verdad? En un lugar donde el reino de Dios sea predicado, enseñado, y donde el reino del Señor sea establecido. Así que vamos a alabar un momentito al Señor. Estamos listos, entramos con la palabra del Señor en esta noche. Jesucristo dice que Él terminaba la travesía y vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y dice que saliendo de ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ese es mi Jesús, ese es tu Jesús, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo soy hijo de Dios, ya el temor no tiene cabida en nosotros, aunque quiere tocarnos, quiere llamar a la puerta de nuestro corazón, pero nosotros estamos declarando esta noche que somos los hijos y las hijas. Él abre el mar para que caminemos, y su amor ahoga todo temor. Aleluya, qué presencia hermosa de Dios. Qué par de cantos es mi Jesús. Gracias a Dios, por cierto, por los muchachos del Ministerio de Alabanza, los músicos, cantores. Gracias al Señor por los muchachos de multimedia, cámaras, sonido. Gracias a Dios por todos ellos, desde los transportes que se hacen. Rapidísimo. Yo quiero hacer un repaso, pero va a ir todo tan rápido. Los que no vieron ayer la charla, tal vez con el repaso de hoy van a quedar peor, pero tiene que verla. Yo les recomiendo, vale la pena ver el mensaje de ayer. No está público, no está público. Llame a la pastora Rebeca y ella le va a mandar un enlace que yo le di, y usted privado puede verlo, para usted solamente. Bendito sea el Señor. Entonces, bendito sea el Señor. Vamos a ver, vamos a ir a las diapositivas directamente. Todo está ahí escrito y yo quiero hacer un repaso rapidísimo. En la primera diapositiva que dijimos ayer, estuvimos hablando, ¿verdad? Estamos en los temas de los fundamentos y estamos hablando de doctrina. En la primera diapositiva hicimos una declaración en el Salmo 7:11 y recordamos: Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Luego de hacer esa declaración, tocamos nuestra base bíblica de esa noche, que fue los fundamentos doctrinales, que está en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hablamos del arrepentimiento de obras muertas. Primera doctrina que estudiamos ahí dice el fundamento de cuáles doctrinas, de las doctrinas de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, del juicio eterno, de la resurrección de los muertos. Pero anoche hablamos de la primera, que era el arrepentimiento de obras muertas. Aprendimos un poquito qué eran las obras muertas, no solamente lo que conduce a la muerte, sino aquello que pareciera que da vida, pero en realidad no. Y hablamos de lo que eran obras muertas, todo lo que no provenía de fe. Dijimos una frase de Derek Prince, un gran maestro bíblico, la fe y escritor. La fe es la que da vida a todo lo que hacemos, no importa todo lo que hayamos hecho. Si no lo hemos hecho en fe, es una obra muerta. Y hablamos un poco del caso de Cornelio, de allá en Hechos capítulo 10, como Cornelio era un hombre que dice el verso 1 de Hechos 10, dice que Cornelio era un hombre
un centurión de una compañía llamada la romana, la italiana, perdón, era de los romanos, y dice que él era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y entonces vimos después en Hechos, en el capítulo 11 y el versículo 14, que dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Seguimos. Me pasé toda la transparencia y no la cambió, o sí la cambió hasta ahorita. Ok, tenemos que ir más rápido. Porque por gracia sois salvos, leímos Efesios 2, ¿verdad? Y dijimos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego vimos la segunda mitad del versículo que decía que somos creados en Cristo Jesús, hechura suya, para buenas obras. Entonces está diciendo que la salvación no es ¿verdad? Por obras, pero está diciendo que la salvación, aunque no es por obras, pero las obras son importantes para Dios. Entonces llegamos a una conclusión muy linda que fue Juan capítulo 6 y el versículo 28 y 29. Le preguntaron a Jesús y le dijeron, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces llegamos a una conclusión anoche que las obras de Dios es creer en su Hijo Jesucristo. No solo creer en Jesucristo, sino creerle a Jesucristo lo que Él ha predicado y su mensaje. Eso es hacer las obras de Dios, creer en el que Él ha enviado. Todo lo que no se haga así, no provenga de fe, se llaman obras muertas, aunque sean caridad y aunque sean buenas, no tienen poder para salvar. Tienen alguna virtud, son cosas buenas, cosas dignas de alabar, pero no tienen poder para salvar. Solamente por la fe en el Hijo de Dios, la salvación es por fe y nunca por obras. Todo eso lo vimos rápidamente. Hablamos entonces un poquito aquella frase del pastor Cash Luna, ¿verdad? Que decía que la salvación es tan cara, tan cara, tan cara, que solamente gratis se puede recibir. Hablamos un poco de lo que era el arrepentimiento, en griego metanoia, en hebreo otra palabra, pero en griego significa cambiar de pensamiento y en hebreo significa dar vuelta en el camino y devolverse 180 grados. Cuando sumábamos las dos palabras, vimos que significaba, uniendo las dos, significa decidir, es tomar una decisión. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es tomar una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Una decisión que se toma de cambiar una dirección incorrecta y volverse hacia Dios, darle vuelta a eso y cambiar mi mentalidad. Ya no ando satisfaciéndome a mí mismo, ahora vivo para el Señor. Citamos Corintios, donde decía Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Bendito sea el Señor. Vamos a gas pegado, ¿verdad, hermanos? Estamos solamente repasando. Es la base, esta es la base. El arrepentimiento es la base de toda la estructura. Sin el arrepentimiento no se puede continuar, no se puede edificar, no se puede hacer nada. Y entonces, mire qué lindo lo que dice esa frase allí, arrepiéntete. Cuando alguien le dice a uno arrepiéntese, pareciera ser que le está desafiando, que lo está ofendiendo, pero en realidad lo que le está diciendo, no, usted es un pecador miserable. No, le está diciendo arrepiéntete significa que la gracia de Dios todavía sigue disponible para ti. Porque cuando no llega esas cosas, cuando no nos llega ese mensaje, es como cuando alguien le decía a uno, el pastor, si usted peca y empieza a sentir cosas y todo, alégrese. Pero si usted peca y ya no siente nada, usted está cocinado en la olla ya. Ya perdió el temor de Dios y eso es peligrosísimo. Cuando no nos llegue este mensaje, estamos en graves problemas. Pero mientras se te diga, arrepiéntete, como yo te lo estoy diciendo hoy en la noche de parte de Dios y como lo estudiamos anoche, la gracia de Dios todavía está disponible para ti. Pero pastor, la gracia de Dios siempre está, Él es abogado y hasta que Cristo venga, viera que no. Estamos estudiando y viendo anoche muy claramente que hay un día y hay un tiempo de arrepentimiento. Hay ventanas de oportunidad que Dios abre y no son todo el tiempo y en todo momento. Lo vamos a ver un momentito. Entonces, hablamos un poco de la parábola del hijo pródigo. Perdón, es que voy disparado. Y vimos que lo que él demostraba de la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento fue que él volvió en sí. ¿Se acuerda? Cuando hablamos de volver en sí, dio la vuelta, se dio la vuelta. Él dijo, y tengo que hacer algo, me levantaré. Cuando hay arrepentimiento hay acción. Iré, le voy a dar la cara, primero voy a ir a una confrontación, después le voy a decir, o sea, decidió hablar también, proclamar algo y le dijo, voy a decirle a mi papá, vea, aquí vuelvo, soy alguien diferente, si quiere póngame ahí como un peón de los que sea, pero volveré a mi casa. Y entonces leímos ahí, quien se arrepiente de esta manera, lo único que va a recibir, quien se arrepiente genuinamente, es un abrazo del papá, una bienvenida, ¿verdad?
Luego, un punto que les quise marcar ahí importantísimo hoy, que anoche no recalqué demasiado, es que Judas llegó a un punto donde ya no se puede cambiar. Pastor, ¿habrá algún punto donde ya no se puede cambiar? Bueno, vea, si va conmigo, no se mueva, no movamos las láminas, no movamos nada, pero allá en Hebreos, en el capítulo 6, donde estamos estudiando, les conté que era un versículo donde estábamos entrando con los puros fundamentos de la doctrina de Cristo. Pero también al llegar al versículo 4 del capítulo 6 se nos complica la vida terriblemente y dicen los estudiosos que es el versículo, uno de los versículos o pasajes de la Biblia más difíciles de interpretar. Y hay varias versiones de esto, lo vamos a ver más adelante, pero primero estudiemos las doctrinas, ¿verdad? Dice el verso 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, algunos dicen que es que volvieron al judaísmo, algunos lo interpretan, bueno, hay varias posiciones, ¿se acuerda? Lo vemos otro día. Y recayeron, sean ahora otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Renovados para qué? Para arrepentimiento, es de lo que estamos hablando. La primera doctrina, arrepentimiento de obras muertas. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, anoche la clase estuvo pesada y antenoche también. Son cosas que hay que manejar muy bien. Con humildad, no pretendiendo que lo sabemos todo, ¿verdad? Estamos aprendiendo más. Pero entonces aquí nos dimos cuenta de algo, como le pasó a Judas. Hay un punto al que se llega donde ya no es posible arrepentirse. Ay, pastor, pero esa es una doctrina nueva que usted está inventando. Viera que no. Deme el beneficio de la duda y siga conmigo en el estudio y usted mismo lo va a ver conmigo. Es un punto muy delicado al que podemos llegar donde ya, aunque la misericordia de Dios está, aquella ventana de oportunidad. Pero es que como no lo entiendo, pastor, lo que está diciendo no lo entiendo. Vea, Dios produce en usted y en mí no solo el querer, sino también el hacer. Éxito es cuando la oportunidad y la preparación se juntan. En Dios, salvación, vida eterna viene cuando el Espíritu Santo me habla y sensibiliza mi corazón. Y entonces Dios me trae la oportunidad de salvación y de conversión. El Espíritu Santo me sensibiliza, ¿verdad? Y en ese momento viene la voz que el mismo Espíritu Santo trae a mí. O sea, Él produjo en mí tanto el oír el mensaje como la sensibilidad y la voluntad para recibir ese mensaje. Ve, para que esos factores se unan, hay un tiempo, un kairos, un momentum, un momento de Dios. Y eso no es todo el tiempo. Hay gente que le ha dicho, Señor, mira, ahorita estoy muy ocupado con la U. Estoy muy ocupado con el trabajo, ahora tengo que trabajar noches y todo eso. Entonces, mira, Señor, ahora estoy muy joven, más adelante ahora ya cuando arregle, cuando pueda llegar, le puede pasar como a Judas. Ya no hubo espacio, y lo vamos a ver ahorita, para el arrepentimiento. Esto es muy serio, muy delicado. Muy bien, don Eduardo Chacón. Eso se llama, en inglés se llama el V1 en aviación, el V1, el Víctor 1, significa el punto de no retorno. Si el avión llegó a ese punto a velocidad, o despega o se matan, pero ya no puede frenar. Se llama el punto de no retorno. Y en Dios, peligrosísimo llegar a un punto de no retorno. Pero pastor, el Señor siempre perdona. Y entonces Mateo 7, cuando dice de la blasfemia al Espíritu Santo, ¿y qué es la blasfemia? Hablar mal de Él, no, es la continua resistencia a la voz amorosa del Espíritu Santo de que aceptemos la gracia y la salvación. Llega un momento donde dice, si no me equivoco, el Salmo 103, verso 7, si no ando mal, Padre, ayúdame, porque esto no está en el libreto acá, pero como yo me guío por lo que Dios me va diciendo, espero que el Señor no me esté dando mal el versículo, el Salmo 103, y el Señor dice, yo no fui. Salmo 103, verso 8, gracias, Padre, gracias, me salvaste, Señor. Salmo 103, verso 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová. Ve, pastor, qué hermoso. Sí, pero siga leyendo. Lento para la ira y grande en misericordia. Ve, qué hermoso. Él siempre sigue buscándome. Lea el verso 9. No contenderá para siempre. No va a andar detrás tuyo toda la vida. Ni para siempre guardará el enojo. Alguno dice, ve, no contenderá para siempre, pero al final no se va a enojar conmigo. Él es bueno. El mensaje que anda hoy en la calle de que Dios es bueno, claro que es bueno, es amor y también es fuego consumidor. Pero si interpretamos bien este versículo, oiga, cada palabra que hablamos aquí, cada texto podría ser una prédica de un día completo. Bendito sea Dios.
Con razón nos gusta tanto y estoy viendo un grupo de gente enamorada de la palabra. Yo estoy feliz por eso. Tenemos un grupo de gente aquí enamorada de la palabra. Estamos sobrepasando los 200 aparatos todas las mañanas en el devocional. Y aunque no estamos por números, pero sí estamos viendo, monitoreando que hay hambre de Dios. Y eso es bueno. Donde hay hambre de Dios, hay bendición. ¿Entendió esto, mi hermano y mi hermana? Jehová es misericordioso. Estoy en el Salmo 103, verso 8 y 9. Misericordioso y clemente es Jehová. Él es lento para la ira, sí, es grande en misericordia. Pero también dice una cosa, no va a contender para siempre, señores. Y dice, ni para siempre guardará el enojo, como dijo Hernán Medford. No va a contender para siempre, señores. No, señores. Papá, no más. Entonces, pero pastor, ahí dice que no va a guardar para siempre el enojo, ¿sí? Él no va a estar enojado todo el tiempo. Leímos en nuestro pasaje del Salmo 7 que Dios está irado con el pecador, ¿sí? Y dice aquí que no guardará para siempre el enojo. ¿Qué significa eso? Que puso un día para el enojo. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar ahora. Un día, el día del Señor. Bueno, hay tanto que aprender hoy, pero yo necesito seguir porque solamente estamos en un repaso. Ya estaba todo, ¿verdad? Entremos a la declaración de hoy y vamos a la palabra que tenemos para el día de hoy. ¿Cuál es la declaración que vamos a leer hoy? Está en Lucas capítulo 24 y verso 46. Ahí está todo en la pantalla. Les escribí todo, hermanos. Les puse todo allí para que usted le tome pantallazos. Bendito sea el Señor. Muy bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Cristo ya resucitado les está hablando a sus discípulos, despidiéndose de ellos, va para la ascensión, va para el cielo ya, y les dice que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre dos cosas, arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde su casa, mi hermano, desde tu Jerusalén. Desde ahí hay que empezar predicando la palabra. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor. Muy bien. Entonces, esta fue nuestra declaración de hoy y vamos a continuar hablando un poquito del arrepentimiento. Hay mucho que aprender de esta primera doctrina y a la que llegamos hasta ahorita en todo este estudio que hemos tenido de 9 clases hasta hoy sobre lo que es las doctrinas fundamentales, lo que se llama el mes de doctrina. Del arrepentimiento de obras muertas, ya aprendimos un poquito de esto y si necesita reforzarlo, pues puede ver el resto de los videos. Bendito sea el Señor. Bien, vamos, en el libro de Mateo, en el capítulo 27, yo creo que esa no la puse ahí, pero lo podemos buscar. Mateo capítulo 27, fue un dedazo ahí porque es que son muchísimo material y bueno, es bastante. 27.3. Así estaba. Mateo 27.3, la palabra del Señor dice que a veces soy más eficiente de lo que yo pienso. Dice, en este momento dice Mateo 27.3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿vieron eso? Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Ojo la palabra ahí, arrepentido. ¿Vio esa palabra? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Y ellos le dijeron, está bien, Judas, venga para orar por usted y restaurarlo. Está bien, hoy entendemos que usted fue un zafonazo, Judas. ¿Sabe qué le contestaron? ¿Qué nos importa a nosotros? Oiga, qué respuesta. ¿Cómo cree usted que se sintió Judas, la culpa de Judas cuando le contestaron eso? Él dijo, yo he entregado sangre inocente como buscando consuelo. Y le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? No nos interesa. ¿Qué nos importa? Allá tú. ¡Wow! Oyendo esas palabras, ¿sabe qué hizo con esas palabras? Les tiró la plata en el templo, los 30 monedas, y salió y fue y se ahorcó. ¡Wow! ¿Le podemos llamar a esto arrepentimiento? Yo creo que lo que pasó fue lo siguiente. Judas llegó a un punto donde ya no se puede cambiar, donde ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Judas llegó a un punto muy delicado, a ese punto al que algunos llegan. Claro, Jesús le había llamado el hijo de perdición.
Jesús le había llamado diablo. No os digo yo a vosotros que uno me va a entregar y están cenando conmigo y uno de vosotros es diablo, y estaba hablando de Judas y era un discípulo de Cristo. O sea, más de uno de nosotros puede estar hoy viendo o tratando o pensando que es un discípulo y mis hermanos queridos, si no ha llegado al punto del arrepentimiento, dice que cuando Judas mordió el bocado, Satanás entró en él. O sea, yo pienso que todavía tuvo oportunidad. Es lo que decimos de Dios. El fatalismo dice que Dios escogió unos para salvación, otros para perdición. Entonces que es un Dios malo porque aquel nació y ya se iba a condenar. Entonces, ¿por qué lo dejó nacer? No, no, no. Dios lo dejó nacer y le dio la misma oportunidad que al que se salva. Cada uno escoge su camino. Pero Dios sabía, sí, porque Él tiene presciencia, dice 1 Pedro 1. Él es la presciencia de Dios, pero el que se salve o no se salve es decisión de cada uno. A todos nos ha abierto la oportunidad. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que Judas llegó a ese punto de no retorno, ¿verdad? Ese punto de no arrepentimiento. Dice que arrepentido, pero arrepentido ¿cómo? ¿Se da cuenta? Ese arrepentimiento, aunque quizás pudo haber sentido ese genuino dolor y quería tomar una decisión, ya no le era posible. Ya la gracia no le alcanzó a ese momento. Lo tuvo en otro momento quizás. Quizás cuando Jesús le dijo, Judas, amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Quizás allí era donde estaba la oportunidad. Que no se te pase la oportunidad. Le escribí a una persona que quiero muchísimo y que aprecio mucho y le dije, por favor, vea el mensaje del domingo pasado. Por favor, mi hermano. Después le escribí cómo está, cómo se siente y me puso, bueno, pastor, aquí voy. Espero en Dios que algo pase antes de que me cante el gallo. Y yo, bueno, los que vieron el mensaje del domingo pasado, esperemos en Dios que no nos cante el gallo, ¿verdad? Antes de que vayamos a negar al Señor. Vamos a Hebreos capítulo 12, continuamos con la enseñanza. Hebreos capítulo 12, ahí tenemos otro ejemplo de otra persona que intentó el arrepentimiento. Recuerda, estamos aprendiendo, estoy enseñando un poquito sobre el arrepentimiento y vamos a hablar de un hombre que se llama Esaú. Usted seguramente escuchó hablar de él. Esaú se llama. Y Esaú, dice Hebreos 12:14, un pasaje muy conocido. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vea qué clase de versículo, ¿verdad? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Vio eso? Se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, se puede perder ese momento de oportunidad, se puede rechazar la gracia de Dios. El calvinismo y el arminianismo vivían agarrados, ¿verdad? Con la gracia irresistible o gracia irresistible. Si Dios dijo, te salvo, aunque usted lo rechace, termina salvándolo y punto. Y otro decía, no, usted puede rechazar la gracia y se va al infierno si no recibe la salvación. Y ese pleito y ese agarrado del pelo, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta de que dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque brotando una raíz de amargura le vaya a estorbar y por ella muchos sean contaminados. Entonces dice, no sea, ojo la explicación, que haya algún fornicario, ahí se lo escribía en amarillo, viene de la palabra pornos, porneia, eso es un fornicario, ¿verdad? Que significa inmundicia, maldad, placer, tener placer a través del placer ajeno, otras cosas más ahí. Dice, y la contaminación, que no haya entre vosotros un fornicario, un porneio, ¿verdad? O profano, que la palabra ahí en griego significa pagano, adorador de otros dioses, que le da la espalda a Dios. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, viene del griego prototokoia, ¿verdad? Prototokos es el primero, el principal, el primordial, lo cual significaba el derecho de nacimiento. El que nacía primero tenía un derecho de nacimiento. Esaú lo menospreció eso, su derecho de nacimiento, su protococoya. Eso lo despreció y dice, porque ya sabéis que aún después, deseando arrepentirse, ahí dice eso su Biblia, deseando arrepentirse. Perdón, dice, deseando heredar la bendición. O sea, el hombre no estaba pensando en un arrepentimiento, quería recuperar lo que había perdido. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento porque había sido desechado. Arrepentimiento que estudiamos ayer en griego, metanoia, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué procuró con lágrimas? Vea que no dice, aunque lo procuró con lágrimas. No procuró el arrepentimiento, procuró la bendición, pero ya la había perdido. ¿Está claro esto? Sí. Y está cardíaco, ¿verdad que sí? Está pesado. Yo espero, no quiero correr porque habrá otras noches para seguir estudiando. Aquí nadie está escribiendo ni veo movimiento en esto. ¿Será que la gente está
concentrada o que se me fue el internet a mí o qué, pero no, yo veo todo bien aquí. Lo que pasa es que nadie escribe nada. Sí, pero ahí está todo escrito, ¿verdad? Y usted puede verlo más despacio. Si estamos aprendiendo algo, se da cuenta. Vamos a ver de nuevo esto. No sea, estoy leyendo Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario, porneos. Hey, ¿sabe una cosa, mi gente? Nunca dice la Biblia que Esaú fuera un tipo que andaba fornicando para allá y para acá. Y entonces, ¿por qué la Biblia lo llama porneo, lo llama fornicario y lo llama profano, pagano, adorador de dioses? ¿Por qué? Porque para Dios lo que hizo Esaú, perdón, yo dije Jacob, ¿verdad? Lo que hizo Esaú, corrijo, Esaú, lo que hizo Esaú, para Dios eso fue como porneia, como inmundicia, como fornicación, el no haber valorado su protocokoia, o sea, su primogenitura en griego, que era su derecho de nacimiento de primero. La tuvo como nada por una comida, por un plato de lentejas. ¿Cuántos de nosotros por un plato de lentejas, por una comida, por una sonrisita del jefe, por una congraciarnos con alguien, menospreciamos el evangelio, menospreciamos el lugar que tenemos, menospreciamos algo, por un llamadito de la fama dejamos botado? ¿Cuánta gente anda ahí tocando, ministrando, cantando por todos lados, tratando de ganarse la vida? Bueno, ahora sí se ha visto feo eso, los ministros, duro, ¿verdad? Ahora que no hay reuniones presenciales, que no se invitan, que no se hacen muchos conciertos y todo. No digo que esos ministerios no sean de Dios, no malentienda, pero yo sí creo en mi corazón que todo ministro de Dios debe estar ligado a una casa local y servir en su casa. Así lo estableció Dios. A tal punto que yo pregunto ahora, ¿cómo hacen los ministerios itinerantes que no son famosos? Porque los famosos transmiten y todo el mundo los ve, siguen grabando y todo, pero los que no son famosos, ¿cómo hacen? Es mejor ser famoso en el lugar secreto, porque ahí no falta nada. Bendito sea Dios. Entonces, nos dimos cuenta aquí que fue tomado como un fornicario, como un pagano. ¿Por qué? Y por haber despreciado la primogenitura. Y dice aquí, porque ya sabéis que después, aún deseando heredar la bendición, ve que no estaba deseando el arrepentimiento, estaba deseando recuperar. Haciendo un montón de gente, pastor, yo quiero recuperar mi hogar. Lo que quiere es volver al techo, al hogar, a tener doña que le planche, que le lave, a ver los chiquillos de vez en cuando, pero no quiere volver a su familia, no está arrepentido genuinamente. Señores y señoras, anoche estuvo un poquito durillo esto, hablando de estas cosas. Gente me escribió al final, gracias por esa palabra. Yo vivía condenado porque un hijo se me había revelado y usted nos dio a entender que tenemos responsabilidad, pero no es nuestra culpa. Tantas cosas que aprendimos anoche y hoy aprendamos esto. Dice que deseó heredar la bendición, pero fue desechado. O sea, el tiempo de oportunidad, el llamado de Dios y el día agradable, el momento, no se juntaron porque los dejó ir, los dejó pasar, lo despreció. Así le está pasando a mucha gente hoy, que va a tratar de volver, que va a tratar de regresar, que va a tratar de decir, ahora sí, Señor, ya terminé la carrera. ¿Ahora ya para qué? Ya terminé la carrera, ya pasaron los años, el río de Dios avanzó y la corriente te dejó botado. Y trataste de meterte después y siempre he enseñado algo. La unción de Dios es una corriente como un río, que si te vas acercando y vas entrando en ella, te vas a ir metiendo como en las aguas salutíferas, hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, hasta los hombros y después nadando. Pero si te arrimas de una vez cuando ya pasó el río, la corriente te hace reventado hacia afuera. Y ahí es donde es ese lugar. Cuando llegó Esaú y no hubo oportunidad, vea cómo lo dice la Biblia, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, metanoia, aunque no procuró el arrepentimiento, lo que procuró fue la bendición. ¿Se da cuenta? El tipo no tenía el corazón en el arrepentimiento, lo tenía en la bendición. Así andan los que andan remordidos y no arrepentidos. Hay algo de Esaú en cada uno de nosotros, usted sabe. Hay algo de un Esaú en cada uno de nosotros. Dios no dice que él fuera un fornicario, pero lo consideró así por esa actitud que tuvo hacia la primogenitura. Ahora en la siguiente lámina, porque todos se los escribí para que le tomen foto, ahí no vayan escribiendo demasiado. Sin un verdadero arrepentimiento nunca habrá una verdadera fe. Ay, pastor, pero ¿cómo? Hoy estuve meditando en esto para decírselos así. Sin un verdadero arrepentimiento no hay una verdadera fe. ¿Cómo? No se puede tener fe sin arrepentimiento. Entonces, ¿cómo tiene uno fe para creer en Dios y arrepentirse? Ok, se lo voy a explicar.
sin un verdadero fe, sin un verdadero arrepentimiento, perdón, no hay una verdadera fe, nunca la habrá. Todos nacemos a esta vida con algún ¿qué significa eso? Todos nacemos a la vida, yo estoy muerto de calor, con alguna pequeña carga. Vea, usted va y compra un celular mañana, lo saca de la caja y cuando usted lo enciende le dicen, bueno, tiene que ir a cargarlo 12 horas para que la batería agarre toda su carga y empiece a trabajar bien. Pero de momento él trae una carguita de reserva para que usted lo pueda encender, verlo, matar fiebre, ¿verdad? Mandarle WhatsApp a los amigos que tiene teléfono nuevo, todo eso. Así nacemos nosotros, traemos un poquito de fe. Todos los que nacemos, como venimos de Dios que nos creó y sopló en nosotros su aliento de vida, aunque nacemos con una naturaleza de muerte a esta vida, porque heredamos el pecado de nuestro papá Adán, siempre traemos un poquito de fe, la necesaria para que cuando el Espíritu Santo nos llame podamos responder y entonces creer, arrepentirnos, venir al Evangelio de Jesucristo, escucharlo y recibir vida y un nuevo nacimiento. Y entonces ahí ya empieza a funcionar la fe de Dios en nosotros. Pero teníamos un poquito de carga, traíamos un poquito de esa fe. Entonces, cuando le anoto allí que sin verdadero arrepentimiento nunca habrá una verdadera fe, entonces, ay, mira, lo apagué. Perdónenme, es que aquí uno se está ahogando. Sin un verdadero arrepentimiento nunca habrá una verdadera fe. Podemos seguir leyendo. Cuando no se tiene un verdadero arrepentimiento, entonces no se tiene un verdadero fundamento. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay un fundamento firme para un edificio, va a ser tambaleante. Y esto le pasa al cristiano que no ha montaña rusa, que más de uno ha tenido que vencer eso, que por cierto es bien duro. El famoso cristiano montaña rusa. Hoy estoy aquí, gloria a Dios, y mañana estoy aquí, caí en picada, ¿verdad? Ese es el cristiano a veces que por haber rechazado voluntariamente la gracia de Dios cuando era propicio, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y busque a Dios, el cual será amplio en perdonar. Dice que esto que anota acá significa, cuando nosotros no nos arrepentimos de verdad, significa que estamos rechazando voluntariamente la gracia de Dios y su invitación para arrepentirnos y nos vamos a correr detrás del mundo para satisfacer nuestros propios deseos. Eso se llama no tener un verdadero arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, sin un verdadero arrepentimiento, recuérdelo, nunca habrá una verdadera fe. Parece que hubo un pequeño corte en la red, ¿verdad? Bueno, ok, Esaú en realidad, como les dije, no buscaba arrepentirse, lo que buscaba era recuperar la bendición. Entonces, vamos a ver unos ejemplos que tengo allí. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 1. Hay unos ejemplos que tengo allí más del arrepentimiento. Esta clase es muy bueno que la interioricemos, que la tengamos en el corazón y que podamos manejar esta enseñanza, porque es de la doctrina básica de fundamentos para nosotros de la vida cristiana. Bendito sea Dios. Ya estamos bien, ¿verdad? Muy poco fue porque casi nadie se desconectó. Dice Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista. El nombre correcto en griego es Juan el Bautizador. Juan el Bautizador. Predicando en el desierto de Judea. ¡Hey! Una cosita, ¿se dio cuenta dónde estaba predicando Juan? En la catedral de cristal, no en el desierto. Qué cosa, ¿verdad? Que a veces buscamos cantar o tocar o ministrar o predicar en un púlpito, en una buena... ¿A quién no le gusta, verdad? Es bonito. Pero ve a este tipo predicaba en el desierto y tenía tal mensaje que la gente lo iba a ver. ¡Al desierto! Por eso, como nos escribía Jorgito ayer, la frase de John Wesley, decía, usted no se preocupe de que le llegue gente a la iglesia, usted arda en el fuego de Dios y la gente va a venir para verlo ardiendo, porque el fuego atrae. ¿Ha visto que el fuego atrae? Como que se quiere tocar el fuego atrae. Lo que hay que hacer uno en la familia es estar ardiendo en el fuego. Es que mis hijos no han querido nada con Dios, lo han visto a usted ardiendo en el fuego, hermano. Porque si lo ven ardiendo en el fuego y no quieren nada con Dios, nada más déles tiempo. Porque si ese fuego no los atrae, los quema, pero algo va a pasar. Pero si usted no está ardiendo, entonces no le eche la culpa a Dios, que Dios no restaura.
El asunto es que nosotros no estamos ardiendo, dejamos apagar la llama. Es que es tan duro, es tan difícil eso, es tan duro. Es más duro una eternidad de condenación, se lo aseguro. En aquellos días vino Juan el Bautizador predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿cuál era el mensaje de Juan? Mire, encima de que predicaba en un desierto de feria era para arrearle a la gente y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. Ahora, tenemos que aprender algo de aquí. Bendito sea Dios. ¿Por qué Juan empieza con el mensaje de arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado? Porque Juan estaba simbolizando en su espíritu a Elías. Dios había dicho eso y lo vamos a ver en la siguiente. Si pongamos la siguiente, por favor, donde está Malaquías capítulo 4 y versículo 5. Allí decía, he aquí yo os envío al profeta Elías. Dios está cerrando el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Vendrían 400 años de silencio intertestamentario. No había más profetas, profecías. Había, ¿verdad? Un tiempo de silencio de Dios. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes de que pase eso, yo les envío al profeta Elías. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios cierra su discurso, imagínense, diciendo eso para 400 años de silencio. Dios se quedó callado porque se enojó por una mala ofrenda. Ya está este pastor tocando plata. No, Señor, no estoy tocando plata. No, Señor, guárdese su miseria y su pensamiento. Estoy enseñando que porque el pueblo de Israel deshonró a Dios con sus ofrendas en Malaquías capítulo 3 y lea todo el libro. Tiene 4 capítulos, léalo. Y es maravilloso este libro. Allí, por deshonrar a Dios por una ofrenda, dice, ustedes me traen lo ciego, lo cojo, lo menospreciado, lo enfermo, el animal enfermo, y me lo sacrifican a mí como si yo no supiera que lo compraron más barato. Por una ofrenda se enojó Dios y dejó de hablar 400 años. Enójese conmigo y dígame que soy un predicador de la prosperidad. Va a tener que lavarse la boca con jabón seguramente, como le dijo aquel al otro. Tome, un político le dio al otro, le dijo, tome, hágase un enjuague, porque aquí en esta iglesia no se predica de lo que Dios no diga y no estamos dándole continuamente. Creemos en la bendición y en la prosperidad, pero no pasamos hablando de eso. Ese no es mi mensaje. Mi mensaje no es la plata ni la prosperidad. Mi mensaje es el evangelio de Jesucristo y lo ha sido 12 años aquí y están los videos ahí para que lo corrobore cualquiera. Dios se enoja, se queda callado con el pueblo 400 años porque una ofrenda lo ofendió. ¿Y sabe cuándo volvió a hablar? Cuando vino una ofrenda perfecta 400 años después que se llamó Jesucristo. Se entregó en la cruz como ofrenda perfecta y Dios volvió a hablar. Dios volvió a aparecer al pueblo, Dios volvió a usar a los profetas, Dios volvió a moverse a través de Juan el Bautista, que es considerado el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautizador, bendito sea Dios. Bueno, espero que estemos aprendiendo algo, bendito sea el Señor. ¿Por qué es tan importante lo que le estoy diciendo del arrepentimiento y del mensaje de Juan? El mensaje de Juan era el del arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque solo así, si había arrepentimiento, vendría el Mesías. Y Juan vino a predicar eso. ¿Recuerdan lo que dijo? Le dijeron, Juan, ¿tú eres el Cristo? No. ¿Y entonces por qué bautiza? Yo bautizo en agua, pero viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero Juan, entonces usted no es el Cristo. No, yo no soy. Yo les dije y no se los he negado que yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo? Ustedes no entienden algo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad camino al Señor, enderezad sus sendas. Preparad el camino al Señor. Wow, yo siento al Espíritu Santo aquí. Juan lo decía porque él venía con el espíritu y el poder de Elías. Y Jesús decía, algunos están esperando a Elías, mas os digo que ya Elías vino. Claro, era Juan el Bautista. Jesús se los enseñó que el bautizador era el espíritu de Elías que había venido y que había anunciado al Mesías. ¿Por qué? Porque para que se pudiera, la única manera en la que un corazón puede recibir a Dios es a través del arrepentimiento. Y Juan vino a preparar a un pueblo endurecido para el arrepentimiento y que pudiera venir el Mesías. Lo preparó, hizo todo el camino, el Mesías vino, todo preparado, hablado, enseñado, y aún así le rechazaron. Pero para que pudiera venir el Mesías, y Juan tenía que estar predicando el arrepentimiento, era la única manera en la que el corazón puede estar preparado para la venida del Señor, cuando hay arrepentimiento. Por eso el mensaje de hoy es:
Arrepintámonos de obras muertas. No sabe cuánta gente hoy en la iglesia tenemos una religión, tenemos una apariencia, pero tenemos una vida secreta, tenemos detallitos por ahí guardados que no queremos soltar, tenemos cositas escondidas, estamos ahí jugando con pecaditos ocultos y diciendo, bueno, no es tan malo. De todas formas, ahora con la nueva normalidad de ahí, la verdad es que en realidad no se ve muy bien, pero no es pecado. Bueno, pregúntele a Dios. Si usted, bien, Isaías 5, usted lo está haciendo muy bien. Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo bueno malo. Y a lo malo bueno, y son sabios en su propia opinión. Hay de los que ponen luz por tinieblas y lo amargo por dulce. Juicio es lo que espera con esto. Bendito sea el Señor. Entonces, hay otro pasaje en Marcos 1 que estaba en la lámina anterior, Andrés, si no me equivoco. Al final de la lámina anterior está Marcos capítulo 1, verso 14. El mensaje de Juan fue el del arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje de Jesús ahí? Ya no es el de Juan, nada más. Ahora es Marcos el que está diciendo, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y dijo, ¿cómo es? Y dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Vea el punto y coma que está ahí. Como ya todo esto pasó, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se dio cuenta? El mensaje del Señor Jesucristo es arrepentíos y creed en el evangelio. El primer mandato que da el Señor al venir predicando ya es la palabra. ¿Cuál es? Arrepiéntanse y crean al evangelio. Es el primer mandato que el Señor trae. Y entonces nos damos cuenta de que no se puede venir a Dios si no hay un arrepentimiento. Hoy hay muchos mensajes, predicaciones lindísimas de prosperidad. Mire, hay unas predicaciones al alma que yo me tiro y me convierto en cada predicación, ¿verdad? Lindísimas. Dios quiere levantarte, Dios te sana, Dios te salva y todo eso. ¿Sabe qué? Es cierto, es maravilloso, pero no aparece el arrepentimiento por ningún lado. Esos mensajes que usted ve lindísimos, ¿verdad? De motivacionales excelentes. Yo creo Jesús era un motivador y yo soy un motivador. Pero ningún mensaje que llegue a nosotros que no lleve el arrepentimiento es un mensaje sano. Siempre se tiene que mencionar el arrepentimiento porque es la única manera en la que puede venir a nosotros la revelación, la manifestación de Dios. Recuerde, sin arrepentimiento no puede existir una verdadera fe. Entonces, hoy hay mensajes llenos de cosas inspiradoras, ¿verdad? Pero no mencionan el arrepentimiento por ninguna parte. Por eso hay tanta gente confundida en las iglesias. Por eso este mensaje que estoy predicando hoy, a más de uno le ha parado el pelo, le ha parado la peluca y a más de uno lo tiene pensando. Porque quizás está diciendo, seguramente la verdad es que yo, como dice el pastor, que la vida tambaleante y que los costos y todo, ¿será que yo no he tenido un genuino arrepentimiento? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, avancemos en las doctrinas. Pero hay mucha gente confundida en las iglesias porque se les ha dicho todo lo que Dios hará por ellos y eso es glorioso, pero no se les ha dicho lo que Dios demanda de ellos. Y esa es la moda ahora en las iglesias. Puede creer que hicieron unas votaciones en un país suramericano y se reunieron congresos, concilios de pastores, denominaciones y todo para votar a ver si aceptaban o no que hubiera pastores e iglesias con pastores homosexuales. Y usted puede creer que por un par de votitos, por un par de votos de algún par ahí de arrancados, no pasó la ley y no lo aprobaron. Por un par de votos. ¿Cómo es posible? Eso tenía que ser por el 155%. Porque hoy se está predicando un evangelio barato, un evangelio de complacencia, y hoy se le está diciendo mucho a la gente lo que Dios hace por ellos, pero no lo que Dios les demanda. Mire, otra vez le voy a decir esto. No se pierda el domingo, no se lo pierda. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Vamos al versículo que fue nuestra declaración hoy. A Lucas 24, verso 46, ahí está la lámina. Todo está ahí escrito en pantalla. Yo voy a ir aterrizando un poco. Estamos hablando de un tema importantísimo, importantísimo, el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento de obras muertas, los fundamentos de la fe en Cristo,
los fundamentos de la doctrina, lo que llamamos fundamento doctrinal, que son el arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, la doctrina de imposición de manos, la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas las estamos hablando hoy. Lucas 24:46 dice, Él les dijo, así está escrito, lo leímos al principio, fue nuestra declaración de hoy. Jesús les dice, ya resucitado y se va para el cielo. Les dice, fue necesario que el Cristo padeciese, yo se los había dicho, pero también que resucitara de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Lo único que usted y yo tenemos que predicar hoy en día es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ay, no, pastor, yo predico del amor de Dios. ¿Y quién le dijo que predicara del amor de Dios? Ahora sí que este pastor está oyendo falsa doctrina. Este es un falso maestro, este pastor. ¿Usted me puede enseñar aquí donde dice que prediquemos del amor de Dios, por favor? Pero ahí dice que Dios es amor, sí, también dice que es fuego consumidor. Entonces hay un balance, hay un equilibrio. Claro que sígame, deme el beneficio de la duda y siga conmigo en este estudio, está bien. Y usted al final va a decir, vaya, o va a decir, este tipo está perdido, o va a decir, wow, es cierto. Porque la palabra, por eso estoy dándole verso tras verso tras verso de la palabra, pasaje tras pasaje. Como dice Isaías, renglón tras renglón, línea sobre línea. Ahí vamos a descubrirlo, las palabras. Veamos un momentito que este era el mensaje que el Señor Jesucristo quería que se predicara y que todavía al día de hoy debemos seguir predicando. Arrepentimiento y luego perdón en su nombre. Veamos. Después de Jesús vimos a Juan predicando, vimos a Jesús predicando, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Veamos así el primer bombazo. Pasa Pentecostés, desciende el Espíritu Santo, los discípulos son llenos, son bautizados, hablan en nuevas lenguas, hay un asombro en Jerusalén y empieza Pedro a predicar. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Y entonces Pedro predica y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ok, hermanos queridos, el mensaje que estaba predicando Pedro allí, les cuento algo, ya era a los pecadores que estaban con una convicción de pecado y que por primera vez se ve en la historia de la Biblia que los pecadores le preguntan al predicador, ¿qué hago entonces? Está bien, te creo que crucificamos a Cristo, te creo que nosotros fuimos malos y por nuestro pecado, sí, te creo y todo. ¿Qué hacemos para ser salvos? Dice la Biblia que escuchando a Pedro estos se compungieron de corazón y les dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos entonces para ser salvos? Y Pedro no duda un momento en decirles, Dios es amor, vayan a la iglesia el domingo, venga como le dé la gana y Dios lo va a componer. ¿Qué le sale Pedro de una vez con los tacos de frente y les dice, 3:19 de Hechos, así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado aquí en desierto, es necesario que el cielo reciba antes de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas. Me sé todo eso de memoria desde hace muchos años. Pero ahí estamos viendo cómo Pedro en su primera predicación y en su primer discurso y casi nada, solamente con esas palabritas, 3,000 viejos creyeron y fueron bautizados aquel día. ¿Qué le parece? Con ese mensajito de arrepiéntanse y conviértase. Pastor, ¿y por qué es que hoy más bien se predica el amor de Dios y otras cosas y no se arrepiente nadie, pero ni los que están en la iglesia? Porque hemos dejado de predicar el genuino mensaje de Dios. Lo hemos diluido y estamos predicando otras cosas para atraer a la gente. A la gente la tiene que atraer Dios. Les voy a enseñar algo que Pablo predicó y que nos deja una gran lección hoy. Hay frases aquí que siguen de aquí en adelante. Si usted me acompaña, bueno, el tiempo nos ha favorecido. Vamos bien, ¿verdad? Con el tiempo. Bendito sea el Señor. Que un té caliente es lo que necesito yo. Bendito sea Dios. Tal vez un ceviche o algo así. Bendito sea el Señor. Muy bien. Hermanos, ustedes están ahí, sí, porque es que no están escribiendo nada hoy, ¿verdad? Están muy concentrados y me gusta participar con ustedes, ¿verdad? Me gusta interactuar un poquito con ustedes. No hay unción. No entiendo eso, Douglas. Sí, que no hay unción, ¿verdad? En los mensajes confrontativos hoy en día. Bendito sea el Señor. No. Mire, mi gente,
El mensaje que predicó Pedro era un mensaje lleno de unción, como dice mi hermano allí, porque se predicaba el mensaje ungido de la palabra. ¿Y sabe qué produjo? Produjo convicción de pecado, y eso lo produce el Espíritu Santo. Hay gente que va a una iglesia, puede oír el mensaje 10 años y nunca se convirtió de verdad, nunca se arrepintió. Hay gente que llega el primer día, nada más oyó algo de largo, como decíamos anoche, lo invitaron a una campaña, oyó una música, oyó unos panderetas por allá cantando y Dios le tocó el corazón. Eso se llama convicción de pecado. Ese mensaje que predicó Pedro era un mensaje lleno de convicción de pecado. Entonces vea el orden de Dios, ahí se los puse en la lámina. Mire el orden de Dios. Hoy estamos en modo cubito, me puso un hermano ahí, ¿verdad? Estoy en modo cubito hoy, estoy concentrado. Mensaje es lo primero, tienen que oír el mensaje. Por eso dice la Biblia, ¿cómo oirán sin nadie que les predique? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica, verdad? Entonces, dice allí, mensaje es lo primero que tiene que llegar. Por eso Dios nos mandó a predicar, el mensaje tiene que llegar. Y el que va a convencerlos no es usted ni yo con el mensaje. Nosotros tenemos que predicarlo de ahí para allá. La convicción, que es el segundo paso, la da el Espíritu Santo. La convicción de que aquel mensaje que se le está hablando es una palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Guadalupe Rodríguez Núñez es católica y las prédicas le gustan. Qué bueno, hija. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué lindo. Bienvenida. Está en un lugar donde hablamos la palabra del Señor. Qué bueno, mi hija. Gloria al Señor. Es que la palabra de Dios es hermosa siempre. Gloria a Dios. Así que bienvenida, hija. Gracias al Señor. Claro, hay que masticar este mensaje, sí, es profundo, pero bueno, ¿dónde les puedo llevar el ceviche? Dice. Bueno, bendito sea Dios. Vamos a ver, sigamos, porque ya como me mencionaron ceviche, entonces me sacaron un poco de onda. El mensaje, mis hermanos queridos, es lo siguiente. Mensaje, los pasos. Convicción de pecado que la da el Espíritu Santo. Y después de eso, ¿qué sigue? Arrepentimiento. Y una vez que viene el arrepentimiento, ¿qué viene? Bautismo en agua. Son los pasos que el Señor ha dado. Y después de eso, ¿qué viene? Recibir la llenura del Espíritu Santo. ¡Pum! Ahí están los fundamentos y las bases. Y de ahí para adelante siga creciendo. Y de ahí para nunca volver atrás. Y para salir de un infierno eterno a una gloria y consolación eterna en la presencia de Dios. Esos son los pasos. Parecen sencillitos, ¿verdad? Mensaje, se tiene que oír el mensaje, hay que oír el mensaje, se tiene que predicar el mensaje. Jesús les dijo, vayan y prediquen por todo, que se arrepientan, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed al evangelio. Juan el Bautista dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro les dijo en el primer mensaje, entonces, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Eso lo dijo más adelante Pedro. Entonces nos damos cuenta que este es el mensaje que hoy se debería estar predicando. La respuesta es el arrepentimiento. Allí donde Pedro predicó, había personas escogidas para salvación. Si usted nota, ahora es que yo me quemo. Bueno, ya sigue. Ya, el que le iba a hablar ya sigue. Déjeme terminar esta frase. Ahí había personas que tenían verdadero corazón sincero. Hay mucha gente que me está viendo ahora, que está oyendo esta palabra de parte de Dios, que tiene un corazón sincero, que quiere de verdad de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a suavizar el mensaje? ¿Por qué lo vamos a adornar? ¿Por qué lo vamos a arreglar? ¿Por qué vamos a armonizarlo? ¿Por qué lo vamos a perfumar? No tenemos esa autorización. ¿Quién nos dio que nos atribuyéramos esa prerrogativa? Nadie. Nosotros tenemos que predicar el evangelio tal y como está. Pero ¿qué pasa? Que para atraer gente, para atraer adeptos, para producir, hacer mercado del evangelio, predicamos lo que la gente quiere oír y no lo que dice la palabra. Tampoco se trata de ser un legalista y de andar volando filo por ahí matando a medio mundo. No, los pastores no tenemos vacas, tenemos ovejas y no son nuestras, son del Señor. Y cuidadito el que no se las pastorea bien, porque tendremos que rendir cuentas. ¿Sabe? Por predicar estos mensajes así, todo lo que ha estado pasando en la iglesia de la última década, es que hay una generación de creyentes que a través de los tiempos no tienen base sólida de nada. Una generación de creyentes que mucho menos tienen fruto cristiano y genuino, que viven la vida como cualquier otro de los mundanos. Nada más dicen, yo voy a la iglesia de vez en cuando, a la church. Y entonces Dios no ha cambiado el mensaje. Ese mensaje de Dios es el único que produce vidas sólidas en Dios y no altibajos ni cristianos montaña rusa. Hoy estoy aquí en el puro fuego de Dios y mañana estoy en el infierno ahí mandándome mensajes con una que no es mi esposa.
Ese cristiano montaña rusa es el que no tiene un cimiento firme de un verdadero arrepentimiento. Le estoy hablando de parte de Dios. Acércate a Dios ahora que se puede, porque no todo el tiempo está esto abierto. Siga conmigo porque lo que viene se pone más cardíaco todavía. La salvación consiste en arrepentirse, en creer y en ser bautizado. Tocaron. La salvación consiste en arrepentirse. Pongámosla, Hechos capítulo 17, solita la lámina. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hermanos, estoy enrumbándome ya hacia pedir permiso en el aeropuerto para aterrizar. Así que sígame un momentito porque esto que viene es más cardíaco todavía, buenísimo. Seguimos hablando de los ejemplos de arrepentimiento y lo que es arrepentimiento. Y mire lo que dice Hechos 17:30, que hay unas lecciones bien lindas que aprender. Dice la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo, a quien designó, el cual dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Veámoslo de nuevo ese pasaje. Ahí nos vamos a centrar y si tenemos que terminar ahí, terminamos ahí, aunque hay mucho más material, pero vamos a centrarnos por ahí. Bendito sea el Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Vio eso? ¿A cuántos hombres? A todos. ¿Y por qué es que nos tenemos que arrepentir todos? Por lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pastor, ¿y un bebé que nace? Ahí juega una gracia de Dios de una manera un poquito diferente, porque ese bebé no es salvo o no salvo porque sea bebé y porque no entienda o algo. Es un asunto de naturaleza. Nació igual que usted y yo, con una naturaleza caída, muerta de Adán. Y entonces, cuando ese bebé tenga la conciencia para elegir entre el bien y el mal, si no toma la decisión de seguir a Dios, por pequeñito que sea o lo que fuera, le pasa como en el arca. ¿Cuántos niños se salvaron en el arca? Cuando se vino el diluvio, ¿cuántos? Ninguno. Entonces no piense que Dios, es que es un chiquito. Hay chiquitos ahora que le enseñan a usted hasta cómo navegar en páginas pornográficas. Así que no, la maldad del hombre está en todos los niveles y en todas las edades. Mis hermanos queridos. Bueno, sigamos leyendo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no sugiere, manda. Es un mandato a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, vamos a un principio homilético, hermenéutico, teológico, que dice que cuando uno estudia un pasaje tiene que ver a quién se lo dijeron, quién fue el que lo está diciendo, dónde lo dijo, cuál era el contexto histórico, cultural, geográfico y por qué lo dijo. Si usted se pone a analizar este pasaje, podemos ver que aquí está Pablo hablando y está hablándole a los atenienses, a una partida de idólatras, a una partida de filósofos, a una partida de cómo andan aquí hoy el montón de sabios que tratan de explicar a Dios, que niegan la Biblia, andan el montón ahí hasta por internet, hasta pastores se llaman y predicadores negando el arrebatamiento de la iglesia, negando la fe, andan un montón de estrellas ahí de intrépidos. Ahí estaba Pablo hablando con un montón de incrédulos, idólatras, de estos filósofos pensantes, esos que mi pastor les llama cabezones, que como saben tanto se volvieron necios. Entonces, dice allí Pablo, vea lo que les está diciendo Pablo. Pero entonces Dios, habiendo pasado por alto, si usted va conmigo a ese pasaje, porque yo me quiero detener y voy a terminar allí, mis hermanos. Qué dicha que llegamos a este punto. Voy a terminar allí con este pasaje porque hay demasiada riqueza y pues usted sabe que el tiempo nos gana. Les prometí que íbamos a hablar solo 1 hora en las noches, pero hoy es noche de culto. Hoy es de 7 a 9. Así que si alguien quiere desconectarse, se puede desconectar de una vez, pero yo termino tipo 8:30 lo más. Bendito sea Dios. Entonces dice Hechos 17, dice en el versículo 16 que, déjelo así, que mientras Pablo los esperaba en Atenas,
su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo estaba ahí como agua va chocolate, ¿verdad? Como decimos, encanfinado. ¿Por qué? Porque todo el que tiene el espíritu y ama al Señor, pues le enardece la idolatría, la maldad, la inmundicia. Todo el que en este país está así dice, ay, bueno, hoy estuve leyendo y estudiando porque el domingo le voy a predicar algo de Dios y he estado leyendo y estudiando sobre esta famosa norma terapéutica para el aborto en Costa Rica. Todo esto es un disfraz para sacrificar nuestros hijos y pasar por ese pacto de sangre, mis hermanos. Estamos como los israelitas que salieron de la tierra, salieron de Egipto, pero se fueron a la tierra prometida y se metieron con los de Canaán y ahí llevaban a Moloc, al dios, y le lanzaban vivos los hijos a Moloc, aquel gran dios que tenía como una gran boca y el fuego ardía adentro, y le sacrificaban los hijos a Moloc. Por eso Dios les dijo, no sea hallado entre vosotros quien haga pasar sus hijos por el fuego, ni quien los sacrifique a los demonios. Y hoy en día dicen, no, es que yo no hago sacrificios a los demonios. Y el aborto, no estás matando una vida y estás pasando esa sangre. ¿A quién se le está sacrificando? Al Dios de la vida. El Dios de la vida hubiera querido que nazca. Por algo vino, ¿no? Entonces, bueno, no se pierda el domingo, no se pierda el domingo. Bendito sea el Señor. Que Dios, aquí estamos viendo, Pablo está encanfinado. Y les dice, ojo a Pablo, la sabiduría de Pablo. Le voy a enseñar algo lindo aquí, por favor, no se vaya a desconectar ahora, le voy a enseñar algo lindo. Espere para tomarme un trago, pero de té. Les dice Pablo, se le presenta la oportunidad, les está predicando, les está hablando. Entonces, como estaban tan confundidos, había un lugar que se llamaba el Areópago. El Areópago era como un tipo de anfiteatro que tenían ahí los griegos. Ahí se reunían a hablar todo el día, a deliberar, a parlotear, a hablar de lo que fuera, a filosofar de la vida. Ay, filosofar, y ellos en su filosofía. Andan un montón así hoy. En ese lugar era donde se llevaba o se disertaba sobre los temas más interesantes, ¿verdad? Entonces, como vieron que esto de Pablo andaba y que tenía, se lo llevan para el Areópago y lo meten ahí y le dicen, ok, háblenos a ver qué es la cosa suya. Y entonces Pablo emplea la sabiduría de Dios y empieza a predicar, y les dice en el versículo 22 de Hechos 17, les dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, les dijo, varones atenienses. Estaba encanfinado, estaba endiablado Pablo por los religiosos, pero Pablo les predica una palabra, vea de qué manera, les dice, varones atenienses, esto se llama sabiduría. En todo observo que sois muy religiosos, ¿verdad? Por no decirles fariseos, hipócritas, desgraciados, idólatras. En todo observo que sois muy religiosos. Hey, pastor, pero usted dijo que había que hablar de arrepentimiento. Sí, pero con sabiduría. Usted le dice a una persona, usted es un pecador, pared blanqueada. El otro que le va a decir, ¿y vos de qué jugás, santitico? No, así no es la cosa. Es con el ejemplo, es con la vida. Sigue diciendo, verso 23, porque pasando y mirando vuestros, estoy leyendo Hechos 17, 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al que yo os anuncio. Entonces, estamos viendo aquí que Pablo les dice, observo que sois muy religiosos. Les menciona el Dios no conocido. Y ahora entonces, ojo lo que les está diciendo. Cuando está en ese contexto, les empieza a hablar de la obra de Dios. Y si usted lee esos versículos que siguen, son bien profundos. Pero recuerde, Pablo no le está hablando a tres hermanitos campesinos. Le está hablando a los filósofos griegos. Estaban entre ellos los estoicos y los epicúreos. Otro día estudiamos eso, que eran unos que tenían corrientes filosóficas, ¿verdad? Ahí está Pablo en medio de los meros de la sabiduría de aquel entonces, que hasta los romanos copiaban de la sabiduría de los griegos. Y ahí está Pablo, vea qué clase de mensaje, como diríamos en teología, se vuela Pablo, ¿verdad? Pero vea lo que les dice, y aquí es donde está con lo que hoy quiero ir aterrizando, porque estamos hablando del arrepentimiento de obras muertas, primera doctrina fundamental de la que estamos estudiando en Hebreos capítulo 6, en este mes de doctrina que terminamos hoy por lo menos parcialmente. Y vea lo que les dice Pablo, dice, una vez que les ha hablado todo eso y les ha dicho que vienen de una sola sangre, Dios nos ha hecho y todo, les dice en el verso 30, que fue el que leímos ahí en esa lámina que va a estar en su pantalla. Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? Que ellos creían que Dios, si usted lee los versos anteriores, ellos creían que Dios era de plata, de oro. Ahí estaba el templo Artemisa, era uno de los templos, una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Increíble, columnas, altura, precio, costo, una de las maravillas, ¿verdad? El culto a la diosa Diana, ¿verdad? Y Artemisa, era un asunto increíble, y creían y hacían estatuillas y templecillos de Diana para vender. Entonces Pablo les dice, no, si es que Dios no es nada comparable a plata o a piedra o a escultura de arte, ni a imaginación de hombres, señores, entiendan eso por favor. Y les dice, pero Dios, con todo y eso, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ¿sabe qué hace Dios? Manda a todos los hombres, está bien, tranquilos, les paso por alto que no supieran, pero les mando que se arrepientan. ¿Por qué? Aquí, estos son palabras agregadas mías, no está en la Biblia. Hablo de la ley de nuestro país, que dice que alegar ignorancia o desconocimiento de la ley no me libra. Nadie tiene el derecho a alegar desconocimiento de la ley. Es que maté otro, yo no sabía que era malo. Con todo eso va para la cárcel, señor, aunque usted no supiera. Me estoy explicando, sí, mi gente. Entonces, vea de nuevo, ubíquese en el contexto, vea Pablo a quién le está hablando, por qué les está hablando, cómo les está hablando, de qué les está hablando, dónde está metido, ahí en el propio Areópago, ¿verdad? En la cúspide del lugar donde se disertaba la filosofía de los griegos, ahí en Atenas. Y entonces en la capital, ¿verdad? Y les dice, Dios pasa por alto todos esos tiempos y todo, tranquilos, la ignorancia, pero eso sí, arrepiéntanse que todo hombre en todo lugar se arrepienta, y les dice el verso 31, ¿por cuánto? ¿Saben por qué se tienen que arrepentir? Les voy a hacer una pregunta. Del verso 22, donde Pablo empieza a hablar con ellos. Ojo la pregunta, aquí va y estoy enrumbándome hacia el final. Del verso 22, donde Pablo les empieza a predicar, ¿menciona a Jesucristo en algún momento? ¿Menciona a Jesucristo en algún momento? Solo les dijo que se arrepintieran, nada más. ¡Wow! Pero hay que predicar a Cristo, sí, pero ojo lo interesante aquí. En medio de los ciegos, de los necios, de los entendidos en el mundo, pero no en la sabiduría de Dios. Vea la sabiduría de Pablo por el Espíritu Santo. Les dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y aquí viene mi tema de hoy con el que estoy aterrizando. Jesús no solo es Salvador, Jesús también es juez. Yo sabía eso, pastor. Tal vez no lo sabe muy bien porque anda jugando con el pecado. Y en cualquier momento puede sonar la trompeta. Ese rapto tal vez ni venga. ¿Y si se muere hoy, usted? ¿Le sonó la trompeta hoy? Entonces, cuando yo creo que tengo un Salvador, gloria a Dios, Él me salva. Pero cuando creo que hay un juez, yo camino con temor de Dios. Por eso se pierde el temor de Dios. Esto se omite con demasiada frecuencia. Pablo nunca les habló de un Salvador, les habló de un juez. Y les dice, usted lo está leyendo conmigo en el versículo 31. Porque cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, claro, ahí estaba Cristo, pero él les está diciendo por aquel varón al que designó dando fe a todos con haberle levantado los muertos, ¿verdad? Pero no empezó a hablar de un Salvador. Vea que no está hablando, sí mencionó a Cristo como juez. Vea que dice que por él es por el que va a juzgar con justicia. Entonces yo le quiero decir algo aquí a los que hoy y en todos estos días se han conectado y han estado aprendiendo doctrina con nosotros a la luz de la palabra del Señor y de la guía del Espíritu Santo. Recordemos algo. Dios está dispuesto a pasarnos por alto los antiguos pecados, pero hay que arrepentirse y caminar en arrepentimiento. Lo otro es que no podemos estar omitiendo que Jesús no solamente es Salvador, Jesús también es juez. Y aquí es donde se ha establecido un día, se ha perdido el temor de Dios por haber perdido de vista que en la iglesia hemos omitido esto, que el Señor no solo es Salvador, sino que también es juez. Y como dice 1 Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, dice Juan en el capítulo, 1 Juan capítulo 5, verso 17. Y le quiero dar a entender una cosa importantísima que anoté aquí.
¿para qué tacacos necesitarían los atenienses un salvador si no creían que habría un juicio? Ojo, 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 lo voy a decir otra vez. ¿Para qué chayotes necesitaríamos usted y yo un salvador si no creyéramos que hay un juicio? ¿De qué nos va a salvar? Si no creyéramos que hay un juicio donde se va a llevar a salvación o a condenación eterna, ¿para qué ocupamos un salvador? Aquí es donde ha estado el pecado de la iglesia. Ha dejado de predicar el mensaje completo tal y como es. La iglesia ha dejado de predicar el mensaje tal y como se manda en la palabra. Arrepiéntanse. Ponga prédicas, ojo lo que voy a decir porque yo admiro a muchos predicadores de hoy. No soy un envidioso que como tienen iglesias y programas de tele, entonces lo que hago es criticarlos. La verdad que no, Dios los bendiga y sigan alcanzando gente. Ponga un mensaje el domingo de las iglesias más grandes y más famosas que se ven en enlace, en YouTube y se ven por todo. Escuche a ese predicador animar, predicar, hablar de Cristo y todo. Escúchelo si habla de arrepentirse. Escúchelo si habla de volverse de la vida de pecado, de dejar de andar congraciándose con el mundo. Si usted no oye esas palabras en esa predicación, empiece a decir, me encanta este predicador, pero voy a hacerle un poquito de números a esto. Porque el mensaje hoy en día debe ser claro, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor. Sin arrepentimiento no hay verdadera fe. Tratamos de meter la gente por otro lado. Vengan, aquí los chineamos, Dios es amor y después ahí se van convirtiendo en el camino. El que entró así no se va a convertir nunca. Porque es el Espíritu Santo el que le trae convicción de pecado. Cuando aquella persona oye eso, como Lidia, dice que Pablo estaba predicando y había una mujer allí, Lidia, que vendía púrpuras y dice que Dios puso en ella fe para creer a lo que estaba escuchando. Y ella oyó el mensaje y se convirtió al Señor. Y los invitó a la casa de una vez y les rogó que se quedaran con ellos en esa noche en la casa. Hermanos queridos, bueno, eso no es bueno, pero no creo que sea pecado. Ese es el dicho de los cristianos superficiales de hoy, de los cristianos light del evangelio que se está viviendo hoy. Todavía tengo una más que enseñarles y esta está cardíaca. Creo que me quedan unos minutitos para terminarlo. Hermanos queridos, Pablo nunca les predicó de un salvador, les predicó de un juez. ¿A quiénes? A los atenienses. Y sigue diciéndoles, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Ve que no está diciendo que lo salvará por aquel varón, no, lo juzgará por aquel varón al que levantó de los muertos. O sea, por la obra de Cristo, el que la recibió va a ser justificado y el que no va a ser condenado. Es por ese varón por el que el juicio viene. Ese es el derecho de Dios como creador. Pero cuando oyeron, ojo, porque los atenienses, ¿verdad? Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Ve, pastor, de nada sirvió el mensaje. Espérese, siga leyendo. Mas algunos, no todos, pero algunos, creyeron, juntándose con él. Y por si fuera poco, el mismo areopagista llamado Dionisio, el que era el encargado del areópago, el que limpiaba, el que coordinaba, ese tipo se terminó convirtiendo. ¿Qué le parece a usted? Yo no sé, me estoy explicando, sí. ¿Será que yo me emociono con la palabra o qué? Pero ¡wow! ¡Wow! Demasiado. Cuando oyeron lo de la resurrección, entonces uno dice, no, este Pablo está loco. Ya otro día lo oímos y otros se burlaban. Pero dice, entonces Pablo salió de en medio de ellos. Pero sí, predicó el mensaje de arrepentimiento. Les dijo que se arrepientan porque viene un día de juicio. Y dice, pero algunos creyeron. Y entre ellos, como por si fuera poco, entre ellos, el mismo Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada Damaris. Por algo ponen el nombre ahí de esa mujer. Algo tenía esa mujer famoso ahí o tenía relevante. Y dice, y otros con ellos. ¡Guau! En la cuna misma de la incredulidad a la fe y de la filosofía humana, de la cuna misma de la filosofía que hoy sostiene las filosofías que existen de tanto de Grecia y el espíritu de Grecia y de la sabiduría humana y de la ciencia y del conocimiento y la inteligencia y la intelectualidad. Ahí en medio, Pablo con este mensaje, sin hablar de un salvador, solo hablar de un juicio, gana gente para el reino de Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? Démelo, yo lo ocupo.
arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar. En Hechos capítulo 20, voy a darle este extra porque hay muchas cosas lindas más ahí, pero le voy a dar este extra, Hechos 20 y nos vamos, terminamos, tan. Bendito sea el Señor. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Espero que estemos aprendiendo algo. Yo creo que en estas 9 clases que llevamos hasta ahora, yo creo que hemos caminado y hemos aprendido, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Dice Hechos 20:21, ahí hay lámina, ¿verdad? Dice, y como nada que fuese, ojo, aquí está Pablo, yo quiero terminar con esto, mis hermanos queridos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo leí despacito porque hay algo bien importante ahí. Pablo se está despidiendo. Pablo viene ya con los de Macedonia, Grecia, ¿verdad? Viajó de Troas a Mileto y se está despidiendo en Mileto porque ya Pablo va arrollando, ¿verdad? Como decimos nosotros. Y entonces se está despidiendo de los hermanos ahí. Y entonces les dice a ellos, cuando se está despidiendo, les dice, ustedes saben que yo me he comportado entre ustedes desde el principio, desde Asia, y he servido con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido de los judíos y de todo mundo, ¿verdad? Y entonces les dice, con todo y las acechanzas, yo me he portado humilde y he predicado entre ustedes, y hace esta declaración con la que quiero terminar hoy en la noche. Y dice, como nada que fuese útil, he rehuido. La palabra rehuido, ahí se los escribí en el griego, viene de la palabra hypostelo, que significa retener o dejar fuera de la vista o guardarse o agazaparse o encogerse de hombros así o ocultarse o dejarlo pasar o rehuir o retraerse. ¿Se acuerda que en el griego cada palabra tiene por lo menos 7 significados o 7 acepciones o 7 aplicaciones? Lo que Pablo está diciendo ahí es, la verdad, nada de lo que fuera útil para enseñarles a ustedes acerca del arrepentimiento, me lo he guardado. Voy de nuevo. Nada de lo que sería útil para ustedes, para el arrepentimiento, yo lo he hablado públicamente en las casas, por todo, testificando a judíos y a gentiles y a medio mundo. Nada de eso me lo he guardado. Cuando Pablo dice, he rehuido, yo le pido a usted que vea algo con ojos de estudiante, por favor, de estudioso. Si Pablo dice que nada útil él ha rehuido de enseñar, quizás está dando a entender que el predicador a veces tiene la tentación, puede tener la tentación de no decir algunas cosas, de no tocar algunos temas. Hay iglesias, hay programas de tele, hay programas, hay predicaciones, hay programas de cristianos y todo, donde yo a veces oigo siempre el mismo mensaje y nunca he oído un mensaje del arrebatamiento de la iglesia, de la gran tribulación, de la condenación de la gran ramera, del pecado, del apocalipsis, del desenlace de los tiempos. Solamente mensajes muy lindos de vida, de finanzas, gloria a Dios, de prosperidad, sí, de la familia, el proyecto de Dios. Claro que sí, nosotros predicamos y lo vivimos, pero no puede faltar el mensaje del arrepentimiento. Pablo dice, nada que fuese útil yo rehuí de compartirles, y a los predicadores nos llega esto al corazón y nos deja una gran responsabilidad. No tenemos ningún derecho a negociar, a diluir, a adornar y a suavizar el evangelio para nadie. El evangelio se debe predicar tal y como es, no para herir, no para golpear, no para maltratar, pero diciéndolo tal y como es, como lo dijo Pablo allí con sabiduría. Ay, es que tengo unos amigos, ellos, unos jalan por aquí, otros por allá, que a ellos les gusta el licor, otros aquí, allá, y cosas que nosotros sabemos que son prácticas que a Dios no le agradan. No se pierda el domingo. No podemos andar uña y mugre con ellos. Es que, pastor, hay que ser amigo de ellos porque hay que demostrarles el amor de Dios. Papito, hay una palabra que dice, de los tales apártate. Hay algunos allí. Judas dice que hay 3 tipos de personas. A unos, sálvenlos, dice.
a otros arrebátenlos, aunque sea de las llamas del infierno, haga algo para salvarlos, y a otro tipo de gente ni siquiera se les arrime ni se contamine con la ropa de ellos. ¡Wow! 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 Yo sé que quizás esta clase de hoy, de ayer y de antier, bueno, esta semana ha sido como de pesadita la enseñanza, ¿verdad? Pero quería arrancar así, porque, wow, yo creo que cuando llegamos a estas conclusiones aquí y vemos esto, nos damos cuenta que a un predicador le podría costar mucho tomar esta posición. Mira que es más fácil predicar bonito, es más fácil predicar motivacionalmente, es más fácil y más bonito tener a la gente entretenida, que siga diezmando, los que lo hacen, que siga ofrendando, que sigan con cosas lindas, predicarle, mira, vienen meses de prosperidad y de bendición, ¿de dónde lo sacó? Y lo oí por allá, entonces lo predico. No, espere, yo tengo que decir lo que me dijo Dios y lo que tengo convicción, lo que el Espíritu Santo está diciendo. Entonces, bendito sea el Señor. Esto es cierto, doña Nuria, por cierto, saludos, mi querida doña Nuria. En estos tiempos escuchamos a gente con poder que hablan en forma tan convincente que parece real. El Señor nos ayude a hablar, a actuar en la verdad. Gracias por esa palabra. Hija, no se pierda el domingo, fúguese de la iglesia suya. No, me mata el pastor Raúl, ¿verdad? Pero sintonícelo, véalo o véalo después, porque este domingo voy a hablar de algo así como esto. Bendito sea el Señor. Esto va a estar cardíaco. Le he pedido al Señor que me dé una palabra, como todos los domingos, la verdad. Y yo creo que Dios se las trae con nosotros. Estamos teniendo un pueblo que está amando la palabra del Señor. Así que bueno, ¿cuál ha sido el tema? ¿Cuál ha sido todo lo que hemos estado hablando en estos días y en este mes de doctrina para resumírselo en 2 minutos? Le voy a pedir un favor, deme un minuto, no se desconecte ahora, no se pare de la silla y se va mientras yo estoy hablando, por favor. Le he predicado 9 clases que me han tomado meses y años de vida de estudio. Por lo menos deme un minuto, está bien. No se vaya ahorita, como por respeto, para darle 2 anuncios. La conclusión a la que yo llego, por lo menos en estos bendito sea el Señor, la conclusión a la que llego de todo esto es que hablamos del verdadero fundamento, es Jesucristo, y cada quien debe ver cómo edifica sobre él. Vimos lo segundo, que el verdadero fundamento, el sobre la roca o sobre la arena. Sobre la roca era el que oye y hace las palabras, sobre la arena, el que solo las oye. Hablamos también del poder de la palabra de Dios para establecer el fundamento, ¿se acuerda? Es por las palabras del Señor. La escritura, la palabra escrita de Dios. Cristo es la palabra viva, viviente, y la palabra está también el logos y estaba el grafos, que es la palabra escrita, ¿verdad? Todo eso lo aprendimos, hablamos de los fundamentos y empezamos a hablar ahora de lo que es las doctrinas fundamentales, de los rudimentos de la doctrina de Cristo, y empezamos a hablar de Hebreos capítulo 6, de lo que son las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Como lo es el arrepentimiento de obras muertas, que lo tocamos en estos días. ¿Qué significa? ¿Qué son las obras de Dios? ¿Qué son obras muertas? La fe en Dios, las doctrinas de bautismos, todo eso nos falta estudiarlo. La doctrina de la imposición de manos, la doctrina del juicio eterno y la doctrina de la resurrección de los muertos. Todo eso nos falta estudiarlo, pero vamos a seguir despuesito. Pero creo que en estas 9 clases que usted tiene ahí al alcance y que si usted las quiere ver o algo, no aparecen públicas, pero usted llama a la pastora Rebeca a la iglesia o le pone un WhatsApp y ella le va a enviar un enlace. Bendito sea el Señor. Ella le va a enviar un enlace y usted ahí va a poder ver la prédica. Entonces, le quiero decir algo. Dios manda hoy a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Sabe por qué? Porque Él nos quiere. No, papito, porque ha establecido un día para el juicio. Vuelvo a mi salmo con el que empecé. Salmo 103, verso 8. Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, sí, lento para la ira y grande en misericordia. Amén, predique ese mensaje, pero también predique que no contenderá para siempre. Y también dice, ni para siempre guardará el enojo. Dios no va a andar ahí perdiendo la paz todos los días. No, señores. Pero estableció un día para el juicio. Estaba leyendo un profeta, no me acuerdo cuál era, porque yo paso leyendo la Biblia, sí me acuerdo, aquí estoy ya. Gracias, Señor. Y algunos decían el día de Jehová, ¿verdad? Decían, y Dios decía, ¿para qué quieren el día de Jehová?
¿Para qué están pidiendo el día de Jehová? Ustedes no han entendido. Esto era lo que iba a predicar el domingo hasta que Dios me dio otra cosa hoy. Oseas, Joel, Amós, Abdías. Ok. Me encontré acá un pasaje. Dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué quieren el día de Jehová? Si será un día de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. Como se metió a Guatemala y cayó a Guatepeor. O como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová día de tinieblas y no luz? Oscuridad y no tiene resplandor. ¡Guau! ¡Guau! Yo les iba a predicar de esto el domingo. Tal vez mencione algo porque estoy metido ahí en un profeta increíble. Pero mis hermanos queridos, hay un día de Jehová, un día de ajuste de cuentas y a Dios nadie se lo baila. A Dios nadie le mete días con hueco. Entonces, ¿qué nos queda hoy? Arrepentirnos de corazón. Pastor, ¿pero cómo se hace eso? Bueno, le voy a decir algo. Como les pregunté estos días pasados que estuve enseñando sobre el bautismo en agua y que me faltan enseñanzas, tenemos que seguir. Mucha gente llegó a decirme, jamás en mi vida me bauticé entendiendo esto así. Jamás, nunca. A tal punto que muchos hasta llegaron a presionarme que hiciera bautismos. Los entiendo porque... Ahora, yo le pregunto, ¿algún día usted tuvo un arrepentimiento teniendo la luz de todo lo que hemos estudiado en este mes de doctrina? Si lo tuvo, pues genial, gloria a Dios. Pastor, entonces no soy salvo y todo lo que viví. No, claro que sí, Dios te ha servido porque Él en su misericordia, ¿sabe qué hizo? Lo que le dijo Pablo a ellos en Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto toda esa ignorancia, está bien, tranquilos, no se preocupen, todo lo que hicieron, obras muertas. Yo pensé que era bueno dejar mi familia botada para irme a tocar a un culto, dejar a mi hija en media graduación para ir a cubrir en un culto. Yo a veces me dijo, Gerardo, qué estúpido, qué imbécil, ¿cómo se te ocurre hacer eso? En ese momento yo estaba cegado en el servicio. Podía servir otro día, pero a mi hija solo un día la iba a tener en la graduación. Sin embargo, cometemos muchos errores. Pero ¿qué dice Dios hoy? Dios, habiendo pasado por alto toda aquella ignorancia, sí, Él te perdona, te perfuma, te recibe, pero te dice, manda, arrepiéntete. Ya ahora que tiene el conocimiento, ya no puede seguir viviendo igual. Y acuérdese lo que le enseñé. A Judas le fue demasiado tarde como para buscar arrepentimiento. A Esaú le fue demasiado tarde para buscar arrepentimiento. Ya no había oportunidad para el arrepentimiento. Esperemos que, como me dijo ese hermano al que le escribí y que aprecio muchísimo y oro por él, que me dijo, hey, voy a ver si hago algo antes de que me cante el gallo. Ay, mis hermanos queridos, bendito sea Dios. Yo quiero terminar hoy con una oración. Creo que ha sido un tiempo lindo de Dios todo este mes de mayo, la enseñanza. La otra semana continuamos con nuestras oraciones de martes, miércoles, jueves, esta reunión, culto, alabanza y predicación. De hoy en 8, por cierto, vamos a hablar de las fortalezas mentales. No se lo pierda. Y ore conmigo por el hermano Fernando, que ha estado un poco afectado. Él salió de enfermito y bueno, ahí está, adelante él, pero necesitamos que Dios lo fortalezca por Fernando, mi hermano Ovaldía y su familia. Muy bien, bendito sea Dios. Dios manda hoy a todos los hombres que se arrepientan porque ha establecido un día de juicio. Y entonces nosotros, los que creemos al Señor y venimos a un verdadero arrepentimiento, invocamos la sangre del Cordero en esta noche sobre nosotros. Duerma en paz. Si usted hoy en la noche dice, bueno, Señor, guau, como el perrito, yo no había entendido todo esto, necesito ver este mensaje 3 veces más, voy a devolver el video y lo veo unas 3 veces. Véalo las que sea necesario. Bendito sea Dios. Muy buenas noches, mi gente linda. Que Dios los bendiga. Mañana a las 6 seguimos en el devocional con un tiempo bien lindo del Señor. Muchas bendiciones a todos. Buenas noches.